Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Estamos esta mañana con Carlos Cruz, congresista de Concertación Parlamentaria, y Rosa Mavila, congresista de Acción Popular. Frente Amplio. Frente Amplio, ¿no es cierto? Muy buenos días, bienvenidos. Antes que nos equivoquemos, ya marca ahí, ¿no es cierto? Para no decirle ex. El de la Frente Amplio parezco yo. No pareces, eres de Frente Amplio. Eternamente vas a ser sobrado. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros. Buen humor entonces para empezar la semana, una semana que empieza con un tinte triste por el tema de Armando Villanueva, y nosotros queríamos preguntarle finalmente, obviamente es un líder histórico, pero ¿qué representa la partida de Armando Villanueva para el partido aprista, ¿no? Una división, porque era una preocupación que él tenía, ¿no? Bueno, yo quiero empezar manifestando en primer lugar un sentido pésame sincero al pueblo aprista, ese que desde los años históricos del APRA emergió una lucha por democracia, que se fajó en las luchas contra la dictadura, que a fin de cuentas hizo de la política un proyecto de vida decente. En segundo lugar, yo creo que la partida de don Armando Villanueva en la coyuntura le da un respiro al APRA, ¿no? O sea, no quiero ser tan pragmática, pero es un hecho real, ¿no? En un contexto en que las denuncias de las narcoconmutaciones ponían en jaque sobre todo al exmandatario Alan García. Yo creo que este escenario de alguna manera retrotrae la mirada a esa institucionalidad política desde otra perspectiva. En tercer lugar, yo creo que es hora de reflexionar pues, sobre la partida de los líderes históricos y el escenario que se abre para las nuevas generaciones. La necesidad de adecentar la política, pero también de reforzar las estructuras político-partidarias, de democratizarlas, de no dejarlas al libre albedrío de unos cuantos y de aplicar una regla genuinamente democrática, ¿no? Los izquierdistas democráticos, que dicho sea de paso estamos en buen proceso de recomposición en las últimas semanas, hacemos nuestra una bandera, ¿no? Un militante, un voto, ¿no? Y plena democracia al interior de las estructuras políticas, que nos parece un homenaje a todos los que han hecho de la política una visión de servicio al pueblo. ¿Carlos Cruz siente lo mismo? Bueno, primero, antes que nada, mi más sentido pésame a los familiares y a todos los apristas por la pérdida de ese líder. Fíjense, Armando Villanueva tiene una gran cualidad, una persona muy firme en sus convicciones, una persona que sufrió cárcel por razón de sus ideas, por razón de su militancia, ¿no? A lo largo de su vida estuvo preso varias veces, pero si tú sumas todos los años que estuvo preso, creo que son 6 u 8 años de su vida. Estuvo detenido, además de estar deportado. Pocos políticos pagan ese precio por defender sus ideas. Por eso que es un ejemplo, como dice Rosa, para las futuras generaciones. Yo lo conocí gracias a instancia de González Posada. Almorzamos un día en la casa de Armando y él me comentaba, yo le preguntaba, oiga, ¿usted participó en actos de violencia, ¿no? En algún momento me dijo, eran mis ideas, en ese momento había que arriesgar la vida por los ideales que uno quería para su país. Claro, eran épocas de dictadura, eran épocas distintas a los actuales. Pero vamos al extremo, ¿no? de poner en riesgo su vida y de sacrificar años de su vida a estar detenido. Eso creo que debe inspirar un poco a los políticos que lo que quieren es llegar al poder rápido para disfrutar del poder y no realmente sacrificarse por el país. Claro, pero esa ideología, digamos, ¿está presente en el actual APRA? En sus actuales líderes, todo, porque digamos líder histórico ya no hay, ¿no es cierto? Mira, en este siglo, te cuento una experiencia. Cuando yo estudié en la universidad, nos hicieron el curso más difícil era Desarrollo Económico 1 y 2, que era toda la teoría de la CEPAL, y hace unos años con los amigos de la universidad, que ya estamos todos un poco más viejos, hicimos una quema de libros, porque después se descubrió que toda la teoría de la CEPAL no funcionaba, ¿no? Entonces el mundo evoluciona. Y por supuesto el APRA también ha evolucionado para bien. En general todas las izquierdas del mundo han evolucionado. Las izquierdas hoy en día ya no son enemigas de la inversión como eran antes. Al contrario, las promueve, pero le dan énfasis en la redistribución, cosa que me parece muy bien. Pero hace instantes hablábamos con Nidia Vilches frente a la partida de Armando Villanueva, por supuesto la de Luis Alberto Sánchez, por supuesto la de Townsend, por supuesto la de Idia, que es la de muchísima gente. Le preguntamos, bueno, ¿quién encarna ahora
ese APRA de aquellos años, ¿no es cierto? Esa tradición aprista. Alan García, dijo Nidia. Bueno, eso sin duda, porque desde que firmó... Me levanta las cejas, Rosa María. Bueno, ahora le dijo ella, pero no se bien que Alan García ha sido el autor de la modernización de las ideas del Estado, del Estado y de la percepción del Estado del APRA, con su famoso artículo del perro hortelano, y que lo ha convertido el APRA en un APRA moderna, una ideología moderna, que hizo un gobierno relativamente bueno en materia económica en el último periodo. Y creo que eso tiene su gran mérito, y Alan García lo capitaliza, ¿no? ¿Comparte esa opinión? Bueno, yo creo que en la política tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y yo creo que no será falso decir, como todo el ciudadano del país lo ha conocido, que la propaganda electoral de Alan García para su segundo mandato fue una propaganda por el cambio, ¿no? Y yo creo que en el segundo mandato no ha habido un esfuerzo consciente de transformación, ha habido un proceso mucho más inclinado a la privatización, mucho más inclinado a reforzar el interés de determinados sectores no mayoritarios en el país, y desde ese punto de vista yo creo que no pasa el examen desde el punto de vista de poner por delante los derechos económicos y sociales de los trabajadores, por ejemplo. Desde mi punto de vista también el tema de la corrupción es un tema central. O sea, yo no creo que los ideales de Armando Villanueva, que como se dice, están galardoneados por prisión, ¿no?, por sus ideas, se expresen pues en comentarios que siempre Alan niega, pero yo no creo que Bailey tuviera por qué mentir en aquello de la plata llega sola, ¿no? Y en denuncias como la que estamos viviendo en la coyuntura, el tema de las narcoconmutaciones, en la que mientras el ministro Aurelio Pastor dice que era simplemente una mesa de partes, Alan García dice que revisaba concienzudamente 4 o 5 expedientes al día. Yo he sido presidente de Limpia en la primera etapa del gobierno aprista, y si hubiera habido una política criminal de Estado por sacar gente de la prisión, lo mínimo sería que la hubiera conocido, aunque sea como proyecto político. Yo pienso que, sin embargo, hay que hablar hoy día de Armando Villanueva. Y Armando Villanueva representa una opción política, institucional, partidaria de toda una vida. Y eso yo lo rescato. De acuerdo. Muy bien. Vamos a dejar a Armando Villanueva por un momento, porque este fin de semana se dio una reunión bastante importante que llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Que era la bancada oficialista con el presidente, según Alan García, ¿no es cierto?, o algunos, para tratar el tema precisamente de los narcoindultos. Una reunión además que no ha sido convocada de manera oficial, sino parece ser que se trató de alguna manera encubrir, pero bueno, la prensa se enteró finalmente, ¿no? ¿Realmente de qué estarían hablando? ¿Precisamente sobre el tema de la inhabilitación de los 10 años, como se planteaba? Mira, no es extraño que una bancada se reúna con su jefe. Eso es absolutamente normal. Toledo lo hacía con su bancada a cada rato, y si se coge un domingo, ir a un sitio campestre, no tiene nada de raro. Lo que a mí sí me parece muy raro, y no me gusta, es este trascendido, que no sé si será cierto, en todo caso lo confirmarán o lo negarán, de que el Servicio de Inteligencia del Ejército cumplió el rol de convocar a esta reunión. Porque la bancada tiene personal, ahí en el Congreso todas las bancadas tienen unas oficinas con personal asignado que puede hacer las llamadas, ¿no? Para ¿Qué le preocupa? Inteligencia del Estado operando para un partido político. Eso nos hace recordar épocas pasadas, ¿no? Y eso nos asusta, que el Servicio de Inteligencia del Ejército tenga que convocar a una bancada política a una reunión sin guía. Eso vale la pena que en el transcurso del día lo aclaren, porque sería un pésimo precedente. Por lo demás, ¿qué se reúne? ¿Qué habrán hablado? Habría que especular. Los objetivos políticos que tenga cada agrupación, en la medida que no atenten contra la Constitución, son válidos. Nos pueden gustar o no, es otra cosa, pero son válidos. Inclusive se han hablado de la nivelización de García porque consideran que los delitos que ha cometido son gravísimos. Bueno, esa es su percepción de ellos. Yo puedo discrepar, pero es válido que la planteen. Pero lo que sí tiene que estar clarísimo es el hecho que los partidos políticos tienen que actuar de manera independiente de los organismos del Estado. Y cuando son organismos del Estado que convocan a estas reuniones, ahí hay que levantar la voz de alerta, porque ya vimos cómo empezó eso en años pasados y no queremos que vuelva a pasar. Bueno, yo estoy de acuerdo con la última parte que expresa el congresista Bruce. O sea, yo creo que inteligencia no debe intervenir
ni en la organización, ni en la orientación o dirección específica de las agrupaciones políticas, de ninguna, ni la oficialista, ni las no oficialistas. Por ejemplo, no quiero tocar el tema de Venezuela, pero hablando de que Capriles se está escudando en la Fuerza Armada para desarrollar una contradicción en un momento político tan tenso, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la recurrencia a las Fuerzas Armadas desde cualquier ángulo no es coherente con un ideario democrático. Sin embargo, yo tengo mis hipótesis de para qué puede haber sido esa reunión, de la que la verdad he tomado conocimiento el día de hoy, ¿no? Yo pienso que en esa reunión, como se ha dicho anoche en algunos programas de televisión, el oficialismo lo que pretende también es, de alguna manera, suavizar sus propias contradicciones. De hecho, hay humores dentro de ellos. El señor Abugataz tiene puntos de vista distintos generalmente a los de su bancada. Está en ciernes también, ya se debate en el Congreso, como lo sabe mi amigo, las posibilidades de elección de la nueva mesa del Congreso de la República. Se dice que Ana Jara tenía interés en presidir el Congreso, otros tienen opinión de que debe mantenerse al señor Isla. Yo creo que por ahí va, pero creo que principalmente va por el tema puesto en agenda por Alan García, que es el tema del cogobierno, ¿cómo le llamo el tema de... elección conyugal. Sí, ¿no? El plan Arena, supuestamente, de la elección conyugal. Entonces yo creo que ahí hay yo pienso que ya Ollanta-Humala, medio en broma, medio en serio, ya respondió. Me parece que ha dicho que Nadine no va a ser candidata. Y eso, por lo menos en el siguiente periodo. Pero miren cómo una reunión partidaria genera tanto nerviosismo en el presidente García. Inmediatamente salió a decir en la cuenta de Twitter: qué raro, reunión para inhabilitación en el hotel tal, en el sitio tal. Lo que sí tengo claro es que a los apristas le quita el sueño absolutamente en la última semana el supuesto riesgo de inhabilitación. ¿Están nerviosos? Están sumamente nerviosos, o sea, conversando bilateralmente con mi amigo Mauricio Mulder, me decía, pero no te das cuenta que el objetivo de la megacomisión es inhabilitar a Alan, ¿no? Entonces, yo creo que el APRA lo que ha pretendido es adelantar el contexto previo a la coyuntura electoral del 2006 para y ha planteado el tema de que recuerdo que aquí en esta mesa entrevistada por ustedes lo hemos conversado, es recurrente ese tema, ¿no? Pero lo ha repotenciado porque a mi juicio lo que pretendía también es, como dice Cinesio López en una editorial de La República, lo que pretendía también es neutralizar el escándalo causado por el tema de los indultos y las conmutaciones. Es que parece que efectivamente eso es lo que ha tocado, ¿no? Ha tocado carne en el Partido Aprista y más en Alan García, que lo ha obligado a salir y efectivamente anunciar su candidatura para el 2016. Pero hay un documento, según el diario 16, publica hoy día, hay un documento que demuestra que Miguel Facundo Chinguel, ex titular de Comisión de Indultos, ingresó 32 veces a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Y se reunió con el entonces secretario de la Presidencia, Luis Nava, y el encargado de la PCM que revisaba indultos con Alan. ¿Esto es para flanquear a Alan? No, tiene que investigarse, ¿no? Todo siempre llega a Nava. Hay que investigarse. Lo que yo me opongo es que se esté culpando de todo a los presidentes. En la estructura del Estado hay responsabilidades que las asumen ministros y las responsabilidades que tienen que asumir quien dejó entrar a esta persona al Palacio de Gobierno. Sí, pero Alan García mencionó que había leído todos los expedientes antes de firmar. Eso lo muy bien, mencionó. pero en reflexión, además, casi de fe, ¿no? Pero no nos olvidemos que el presidente, en el caso de resoluciones supremas, que no es este caso, no es responsable de las resoluciones que firma. Los responsables son los ministros, la Constitución lo dice claramente. Por una razón práctica muy sencilla, que si el presidente asumiera la responsabilidad, si tú fueras presidente, atrás del Palacio de Gobierno tendrías 16 edificios, cada edificio que replica un ministerio, porque tú vas a chequear lo que el ministro te trae y a ver si lo que está firmando es legal o no. Entonces, para evitar ese doble control, digamos, y bueno, el ministro puede llevar al presidente para que firme lo que quiera, pero el responsable es el ministro, que tiene toda la burocracia bajo su mando para analizar las resoluciones. En el caso de los indultos, claro, es más delicado porque es una potestad presidencial. Entonces, ahí la responsabilidad es del presidente. Ahora, la Constitución, ¿qué límites establece a esta gracia que tiene el presidente? Ninguna. Entonces, legalmente es difícil pero poder... el Tribunal Constitucional sí señala. No puede hacer el presidente lo que le da la gana. El Tribunal recomienda que se norma, pero inclusive una recomendación contraria que le hace el ministro al presidente, dice, le recomiendo que no lo indulte.
el presidente lo puede indultar y no comete ninguna ilegalidad. Entonces, ahí hay un tema subjetivo. Habrá una responsabilidad política, que como dijo el presidente Humala, y en pocas cosas coincido con él, el elector lo castigará quitándole el voto. Pero inhabilitación, eso es mira, en el Perú se ha inhabilitado a Fujimori, que con todos los escándalos que hubo y que huyó del país y renunció al extranjero. Había motivos para inhabilitarlo. Pero inhabilitar por algo que no es estrictamente una ilegalidad, sino sí un error político o de otro tipo que tendría que demostrarse, eso es ir muy lejos, ¿no? Congresista. Bueno, hay en materia jurídico-penal, disculpen que acuda a algo que más o menos conozco, hay pues la teoría de los indicios, ¿no? Y no es solamente a cuántos narcotraficantes se conmutó, sino denuncias que ya están corriendo en el panorama político. Por ejemplo, que el señor Chinguel fue uno de los financistas de la campaña del señor Nava. Por ejemplo, que los promotores que iban a ofrecer conmutaciones a los establecimientos penitenciarios, la mayoría era de filiación aprista. Por ejemplo, que sistemáticamente el tema de Nadine se plantea en esta coyuntura cuando se está discutiendo el tema de las conmutaciones con riesgo de supuesto pago, ¿no? Por lo menos hay testimonios. Pero con esos indicios tú inhabilitarías al presidente. Yo investigaría. Ajá, no, investigar, sí. ¿Me permite terminar de hablar? Yo no te cortaba, amigo. Yo creo que en la teoría de los indicios, cuando hay varios indicios concurrentes entre sí, dice Beccaria desde el siglo XVIII, hay mérito de prueba, ¿no es cierto? Porque no son indicios que se contradicen, sino son indicios que de alguna manera van construyendo una opinión. En segundo lugar, yo sí quiero decir que a mi juicio el mandatario sí tiene arbitrio en conmutaciones e indultos, pero el mandatario no puede hacer lo que le da la gana más allá de la Constitución. Eso no solo lo ha dicho el Tribunal Constitucional, eso es una práctica jurídica internacional, porque si no estaríamos pues ante el reino de la absoluta arbitrariedad, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuando por ejemplo se dio el indulto supuestamente humanitario a un dueño de un canal de televisión, ese mismo gobierno que fue la aprista tuvo que retroceder en el indulto que había concedido. Por la presión política, no porque sea ilegal. No, sí era ilegal porque ese señor no estaba en las condiciones de salud que creaban el supuesto de hecho. Déjame hablar, hermano. El supuesto de hecho de un indulto humanitario se configura en 3 circunstancias de acuerdo a ley: padecer enfermedad terminal, padecer enfermedad no terminal grave que se encuentra en etapa avanzada o progresiva y estar afectado por trastornos mentales crónicos. Dime, ¿en qué parte de la Constitución? Aquí está la ley. La Constitución está encima de la ley. No, pues, pero la Constitución no dice que el presidente puede indultar a personas que han sido sentenciadas en un proceso debido y que son responsables de delitos contra la vida. La Constitución dice que yo creo que el bien vida es una garantía constitucional en el orbe, no solo en la Constitución. Y respetar la Constitución y respetar también el derecho a la vida de los estudiantes de la Cantuta, el derecho a la vida del niño que murió en Barrios Altos. La Constitución lo dice. Y hay cosas que dice la Constitución que son temas actuales que justamente veo aquí en la portada de un diario, que va a meritar que tengamos que poner una acusación constitucional contra algunos funcionarios del Estado. El Petroperú ha hecho una oferta modificando todo el rol subsidiario que tiene el Estado por la compra de Repsol, ¿no? Entonces, ahí han tomado una decisión de que el Estado intervenga en una actividad empresarial donde antes no intervenía. Es una decisión que han tomado estos funcionarios. Ojo, que el tema puertos también está amarrado con eso, ¿eh? Así es. ¿Y qué dice el artículo 60 de la Constitución en la que se habla de la participación del Estado en la economía? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta convivencia nacional. Repito, solo autorizado por ley expresa. Y en este caso no ha habido ley expresa, por lo tanto los funcionarios que han hecho esta oferta y que están ampliando la actividad empresarial de Petroperú estarían cometiendo una infracción constitucional. ¿Cuál es su teoría? ¿Que ese dinero se va a utilizar para qué? No, que están modificando el modelo económico, metiéndose primero, por ejemplo, el tema del gasoducto del sur, que antes lo iba a hacer una empresa privada, ahora lo quiere hacer con plata de los peruanos. Segundo, el tema de los puertos, que antes la autoridad portuaria era la que manejaba los puertos, ahora quiere que maneje la Marina. Tercero, esto de Petroperú, es decir,
el Estado empresario, el Estado presenta la actividad económica, que Muy es un bien. cambio de modelo Nos económico. tenemos que Muy ir. bien, sí, pero- 20 segundos. Sí, solo para decir que las privatizaciones dadas durante el gobierno del señor Alan García como paita han significado que prácticamente se cobrara, ¿no es cierto?, a los usuarios, pero que el privado no cumpliera con las condiciones básicas a las que se había comprometido con la privatización. Es un tema complejo, obviamente, y el tema de la participación empresarial del Estado es un tema de fondo político. No significa que Estado nada, depende pues del interés social que esté detrás del proceso de actuación del Pero Estado. con ley expresa, como dice la Constitución. Muy bien, Gracias por muchísimas haber estado con gracias. Gracias. Estábamos conversando entonces con Carlos Brus, congresista de Concertación Parlamentaria, Rosana Vila, congresista de Acción Popular.